Televisa presenta XFM. Lo que se viene a continuación. En MP3. En MP3. Muy buenos días y bienvenidos a este nuevo video. Primero que nada, antes de empezar el video de hoy, quería recordarles que se suscriban, activen la campanita de notificaciones para que así no se pierdan ninguno de nuestros videos, ¿ok? Bienvenidos a este nuevo video donde tienen el gusto de que su gran y favorito licenciado José Ángel Aguilar Martínez les exponga acerca de la historia. Ustedes dirán, ¡ah! ¡Qué aburrido! José Ángel, exponnos de otra cosa. Pero no, tranquilos, no les voy a hablar de fechas ni nada de eso. O bueno, tal vez las toquemos, pero no nos centraremos en lo que... La finalidad de este video es exponer las principales escuelas de interpretación históricas. ¿Alguna vez ustedes han pensado y se han preguntado cómo los historiadores logran descubrir el pasado? O sea, cómo después de tantos años llegan personas y te dicen, pasó esto, la Guerra Francesa fue en tal año, la Segunda Guerra Mundial fue tal año. Tal vez me estoy yendo a fechas muy recientes, como la Segunda Guerra Mundial, pero es un ejemplo, o sea, del cómo nosotros hemos ido avanzando para conocer nuestro pasado, porque realmente, ¿quiénes somos si no conocemos lo que hay detrás de todo lo que nos rodea? Les mencionaba al principio de este video, la historia no solo se basa en fechas y personajes, sino en las diferentes maneras de entender, de interpretar, de manifestar los hechos que tú investigaste, que tú descubriste, y este trabajo se encargan los historiadores, como les preguntaba al principio. ¿Alguna vez se han preguntado cómo le hacen los historiadores? O sea, realmente, ¿cómo se capacitan incluso para hacer todo este trabajo y reconstruir nuestra historia? Hoy quiero hablar principalmente de 4 grandes corrientes que han influido a la historiografía. Es decir, son 4 grandes escuelas que a lo largo de todos estos años nos han permitido a nosotros conocernos, entendernos y saber más acerca de nosotros. Las 4 corrientes que acabo de mencionar, que son muy importantes y vitales para los historiadores, el poder estudiar, el poder capacitarse. En primera tenemos el positivismo, que más adelante les voy a explicar los conceptos, en qué se basan y todo ello. Pero la primera es el positivismo, el historicismo, el positivismo, el historicismo y marxismos, creo. Permiso, producción, ¿se pronuncia así? Producción. Marxismo y anales. Cada una tiene su propia visión y método, incluso, porque aunque no lo crean, cada una se especializa en algún método, en alguna rama de todo esto. Y bueno, más adelante iremos profundizando un poco más, pero depende mucho qué tipo de historiador quieres ser al elegir una de estas 4 que acabo de mencionar. Porque si bien como todo, tienen sus categorías y sus ramas. No todos se especializan en tanto, bla, 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 bla. Y ya me presenté. Como principal de estas escuelas que ayudan a los historiadores, como lo acabo de mencionar, la primera es el positivismo, que surge en el siglo XIX con la idea principal, o sea, en el siglo XIX se creó el positivismo en base a la idea de que querían aplicar el método científico en la manera que podíamos comprender en esas fechas a la historia.
O sea, en el siglo XIX se llegó a un veredicto de que, ok, conocemos nuestro pasado, estamos entendiendo esta parte de nuestra historia, pero ¿qué hay de cierto y qué hay de lógico en esto? Porque como ya han visto a lo largo de la escuela, muchas veces nosotros queremos basar las cosas en algo científico, en un método que sea legible. Queremos comprobar que esto sea algo más que nosotros podamos comprender. Y la historia, al ser algo tan abstracto, algo tan muy demasiado fácil de manipular, el positivismo se implementó para evitar este tipo de situaciones, para que nosotros nos quedemos más tranquilos y más seguros a la idea que tenemos de qué ha pasado o qué conocemos como historia. Ellos querían aplicar un método científico para esto, para simplemente convencernos aún más de que lo que creemos que había pasado realmente pasó y comprobarlo y demostrarlo ante los demás. Su principal representante fue un señor, un viejito, Augusto Comte, seguido por Leopold von Buchla. Las principales ideas del positivismo crean que la historia debe basarse en hechos y documentos. O sea, es lo que les acabo de comentar. O sea, ellos querían implementar estos métodos científicos en la historia porque antes se tenía una idea vaga de lo que teníamos como historia, pero no había documentos, no había certificados, no había nada. También busca objetivizar y evitar interpretaciones personales. Es lo que les comentaba de que se podía manipular dicha historia antes. O sea, antes si yo iba con mi prima y le decía, no, que Benito Juárez era gay, porque entendía la moda punk. O sea, si yo le decía a mi primita que Benito Juárez era gay, se vuelve todo un revuelo, que porque esto, que porque el otro. Y mi prima va y dice acá, y va y dice acá, y se crea otra historia en base a lo que nosotros conocemos que sí pasó, pero no hemos documentado y no hemos certificado aún, por lo cual mi interpretación de lo que sucedió, por ejemplo, con Benito Juárez pudo haber sido completamente diferente. Y yo pude haber cambiado la historia y otro pudo haber cambiado la historia y al final no tendríamos algo sólido en lo que basarnos, en lo que construirnos, porque dicho, la historia influye en nosotros. Otra es, la historia tiene leyes universales que pueden explicarse justificadamente. Este es otro de los principales fines o las principales ideas del positivismo. Explicar con leyes universales lo que pasó o la historia, que es básicamente lo que les acabo de comentar. Si bien pueden apreciar, o sea, tienen cierta conexión estas ideas principales, porque el positivismo se basa en esto, o sea, en algo más verídico, en algo más factible, en un papel. O sea, sé que va a sonar tonto, pero si mi tío viene y descubre con hallazgos, lo documenta, va a la tumba de Benito Juárez y saca y encuentra cartas y todo esto lo documenta, lo guarda en archivos y todo esto, él cambia la historia. Pero si en cambio mi tío descubre todo esto, no lo documenta, no lo archiva, no lo certifica, o con la ONU que te dijera, vaya y dice que Benito Juárez esto, y le dicen, pero a ver, o sea, ¿qué onda, hermoso? Pruebas, o sea, evidencia, dame algo sólido en lo que creerte. Eso es lo que busca el positivismo. Es lo que se encarga esta escuela del positivismo. Como que poner una cierta restricción y leyes, como bien lo mencioné, las leyes universales, a ciertas características de la historia. Porque, ustedes como mi público principal, que son estudiantes, el positivismo, les voy a dar como ejemplo, el positivismo,
ya les hablé del positivismo en cuestión de historiadores, de la construcción de la historia y todo eso. Pero de qué te sirve a ti que dicha persona te compruebe y te de este y de este y de este y del otro? O sea, y como un ejemplo, si ustedes, su maestra, les encarga una tarea de la Revolución Francesa o de la Guerra de los Pasteles, ¿qué van a hacer? Claro, buscar, pero ¿dónde? Si no hay documentos oficiales, no hay certificados, no hay registros milenares, o sea, no hay nada de estas fuentes. O sea, ustedes de dónde sacan información. Y pueden poner en la tarea que la guerra de pasteles se basó en que se aventaban comida y realmente no estarían bien porque no hay un registro. Pero aquí es donde entra el positivismo. Ya como hubo una persona que se encargó de documentar, de llenar dichos documentos, de pasar los registros milenares, las leyes aprobadas incluso, son importantes para, para las interpretaciones subjetivas que ustedes le pueden dar a eso. Como ya hubo cierta persona, ustedes ya tienen la posibilidad de interpretarlo de una manera subjetiva y redactarlo bien en la tarea de la profe y no lo hagan el mero día cuando les da una semana de anticipación. Tome nota. Pero pues sí, en eso, simplemente en eso principalmente se basa el positivismo. Claro que si entramos más a profundidad, pues les podría hablar y bla, 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 bla. Pero no quiero como que saturarlos de información. Punto número 3 tenemos a la escuela marxista. Si bien todas estas se originan en el siglo XIX, esta se caracteriza esta se basa en estudiar mucho la lucha de poderes, de gobiernos, y se arraiga mucho en lo económico, en la economía en sí. El rico es pobre, el pobre porque es esto, porque si el presidente perdió poder o porque el otro presidente subió más de poder. En esto se basa esta escuela marxista. Si bien el marxismo no es bueno ni malo, alguna de las críticas que se le podría arraigar a esta escuela es que sienta mucho sus bases en lo económico o en lo político, lo cual no está mal, pero tampoco tendría que ser como tal lo único, porque está dejando de lado la cultura de un país, la religión de este país, solo por basarse si tiene economía o no. También un ejemplo claro de esto, si tomamos la Revolución Francesa como el marxismo lo hubiera tomado, el marxismo dice que este fue un conflicto burgués y no burgués, o sea, de rico y pobre. Y de que fue más político, o sea, dejando a un lado todo lo que fue la Revolución Francesa. El marxismo simplemente dice que esto fue algo de los burgueses y los aristócratas, y que fue algo más económico y político. Es lo que dicta el marxismo que fue la Revolución Francesa, lo cual sí, o sea, entraría en un contexto, pero no simplemente se basó en eso. O sea, se logra tenemos el punto 4, las historias anales. Esta propone que las historias sean más amplias. O sea, esta, de hecho, es más reciente, surge en el siglo XX. Ya después de que tuvimos todas estas escuelas, un siglo después llegó esta y sentó las bases para una investigación más amplia que no solo se enfoque en lo político, en lo económico, sino en la vida cotidiana, en la geografía, en la cultura y en las religiones y todo lo que construye a una sociedad. Analiza los cambios a largo plazo de la sociedad y los cambios que fueron radicales para esta sociedad. Usa fuentes diversas como cartas, el arte, regiones económicas, estatuas, o sea,
en sí arraiga mucho en la cultura de una sociedad. No solo se enfoca en cosas tan simples como, oh, tiene dinero, no tiene dinero, la política, sino va más allá de... Suena bonito que estudie las culturas, el arte y todo lo de una sociedad. A esta se le critica mucho por llevar procedimientos demasiado largos y querer destruir acontecimientos políticos que ya han pasado, lo cual está mal porque se tiene cierta documentación de dichos acontecimientos y esta simplemente viene a destruirlos y querer desmentirlos porque, como bien dije, esta se centra más en cosas culturales. Si analizamos la Revolución Francesa desde anales, no solo vemos la batalla y los discursos políticos, sino también cómo vivía la gente común, o sea, el pueblo, cómo trabajaban, cómo se distraían, cómo jugaban y cómo influyó el clima en las crisis agrícolas previa a la revolución. Para concluir el tema, como conclusión a mi interpretación, cada una de estas fuentes es sumamente importante para la investigación y llegar a un veredicto de la historia. Si bien cada una tiene sus desventajas y cada una tiene sus desventajas, si logramos juntar todas estas de una forma que beneficie a la historia, se puede llegar a muchas cosas y es lo que han estado haciendo a lo largo de los años. Lo único malo que vería en estas situaciones es que si una persona solamente quiere basarse en una, si solamente se quiere centrar en lo que es una, se limita a que su historia esté hueca y le falten factores que le completarían otra de las escuelas que ya les acabo de comentar. Y espero que les haya quedado claro el tema de hoy. Muchas gracias por ver el video